Bien, yo quiero continuar en esta mañana con el tema que hemos venido hablando acerca de... ¿Alguien recuerda el tema que estamos hablando? El éxito según Dios y no los hombres. El éxito según Dios y no los hombres. Hemos hablado que definiciones de éxito hay muchas. Y hemos hablado y hemos visto quizás muchos ejemplos de lo que para la sociedad es éxito. Pero casual y categóricamente lo que el hombre aprueba por lo regular es lo que Dios desaprueba. Y por lo regular, lo que Dios aprueba, el hombre quiere desaprobarlo. Y quiere ir en contra de lo que Dios ha establecido. Es muy curioso que cuando hablamos de la palabra éxito, pues automáticamente tenemos que referirnos a la antítesis de la palabra éxito. Y la antítesis de la palabra éxito es el fracaso. El fracaso. Creo que sin lugar a dudas, todos en algún momento hemos experimentado de una o de otra manera algún fracaso. Emocional, sentimental, laboral, económico, social, familiar. En alguna área de nuestra vida hemos llegado a experimentar el fracaso. ¿O no? Amén. Todos son tremendos campeones aquí. Amén. Todos tienen la categoría y la capacidad de poder decir sí, en algún momento yo llegué a fracasar. Cuando vemos la sociedad en la que estamos viviendo y cuando vemos lo que a diario se está experimentando y aún cuando vemos las utopías que se dicen acerca de Colombia, estimado dentro de la lista de los países más felices del mundo, que eso es lo que han dicho, que Colombia está en la lista de los países más felices del mundo. Y a veces digo, ¿de dónde habrán inventado semejante mentira? Es una gran mentira. En Colombia los suicidios han aumentado. El índice de suicidios es alto. Yo digo, si es un país tan feliz, se supone que los miembros del país tienen que ser muy felices también. Pero desde los más niños hasta los más grandes están optando por el suicidio, por las cosas más mínimas. Porque si el muchachito perdió el año o va perdiendo el año, ha optado por suicidarse, y hay casos recientes de niños que se han suicidado por la presión escolar, por el bullying, por lo que sea. Yo no creo que eso sea un gran índice de felicidad. Más bien es un gran índice de un tormentoso y grande fracaso. La Organización Mundial de Salud, tengo un dato interesante acá, dice que a diario se suicidan aproximadamente 3.000 personas en el mundo. 3.000 personas en el mundo. Eso es mucho. Esto significa que una cada 30 segundos y otra 60.000 intentan hacerlo, pero no lo consiguen, no lo logran. En todo el mundo. ¿Qué es lo que ha sucedido en nuestra era, en nuestro tiempo, en este tiempo tan moderno, por cierto? ¿Qué es lo que ha sucedido? Justamente lo que venimos hablando. La humanidad se ha enfocado en cierta área del éxito, y la humanidad solo ha estimado que éxito es vestir bien, tener dinero en el bolsillo,
tener una cuenta bancaria llena, tener un buen carro, tener una buena moto, pero la humanidad está llegando a la cúspide de los vacíos más grandes que pueda tener, y eso lo está permitiendo Dios con un propósito y un objetivo, para que la humanidad y aún los mismos hijos de Dios entendamos que no hay nada terrenal y material que nos pueda llenar, solo la presencia de Dios puede hacerlo. Amén. Hay gente que se la pasa toda su vida persiguiendo un sueño material. Y una cosa es perseguir un sueño material con obsesión, y otra cosa muy distinta es lo que el Señor Jesucristo dijo: primero se busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. No, la gente lo ha cambiado: primero las añadiduras y después el reino y la justicia. Ha habido un cambio de orden, y ese orden ha alterado el éxito integral al que Dios nos ha llamado a nosotros. Ese cambio de orden ha sido dañinísimo para la humanidad y sobre todo para los hijos de Dios. Se ha cambiado el orden, y aquí no aplica que el orden de los factores no altera el producto. Aquí sí lo altera. Aquí sí lo altera. Porque hay gente que termina persiguiendo tanto su materialismo y sus sueños que se les olvida que Dios los va a llamar a cuentas, y no precisamente porque decoraron la casa, no precisamente porque la revocaron, porque la pintaron. Dios nos va a llamar a cuentas, a todos nos va a llamar por el estado de nuestro corazón. ¿Qué es eso? Dios nos va a llamar por el estado de nuestro corazón. La felicidad y la realización y el éxito va mucho más allá de lo que nosotros hemos pretendido creer o enseñar, porque hay muchos libros que enseñan acerca del éxito: 7 pasos para ser exitoso, 3 niveles para llegar a la cima de tus sueños, o el del predicador desde Estados Unidos: despierta al campeón que hay en ti. Y hay una cantidad de cosas incentivando a la humanidad, pero lo que es peor, incentivando a los hijos de Dios, haciéndoles quitar la mira de donde realmente tiene que estar, para ser los perseguidores del materialismo. Y cuando se vuelven o nos volvemos perseguidores del materialismo, perdemos la óptica de la salvación de nuestra alma. Y cuando perdemos la óptica de la salvación de nuestra alma, no habrá nadie que nos excuse ni nada delante del trono del juicio cuando estemos frente al Señor. Porque se nos pedirá cuenta es por nuestro corazón. No se nos pedirá cuenta por lo que conseguimos o no conseguimos materialmente. Bueno, no estoy diciendo que conseguir mejorar materialmente sea pecado, pero sí estoy diciendo que sí es pecado ocuparse más por perseguir lo material que lo espiritual. Y hay algo que es así, y hay algo que es verdad. Cuando nos ocupamos más de nuestro espíritu, automáticamente Dios se ocupa de lo que necesitamos. Amén. Automáticamente. Somos nosotros que nos hemos ahogado en un vaso de agua, cambiando el orden, y cuando hemos cambiado el orden, el producto literalmente se ha alterado. Ahora, el fracaso que ha entrado a la humanidad, y el fracaso que ha entrado a los hijos de Dios, a las iglesias cristianas, evangélicas, pentecostales, luteranas, wesleyanas, lo que sea. El fracaso que ha entrado ha sido fenomenalmente fantástico, porque tenemos una cantidad de iglesias, tenemos una cantidad de creyentes que a lo lejos pueden distinguir a un falso profeta, a lo lejos pueden distinguir a un falso apóstol, a lo lejos pueden distinguir una herejía,
A lo lejos pueden distinguir un falso evangelio, pero con todo y eso tenemos una cantidad de personas que irán al infierno aún sabiendo quién es apóstata y quién no, porque no se ocuparon de su éxito integral. Y la palabra dice: todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas que Dios señala y que Dios condena de la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2 de Apocalipsis, es: eres tremenda iglesia, trabajas arduamente, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, tienes un trabajo inalcanzable, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso es un gran fracaso. Es un gran fracaso para la iglesia de Éfeso. Ahora, Éfeso sabía quiénes eran los falsos apóstoles. Muy parecido a la realidad que se vive en este tiempo. Tenemos una cantidad de gente y una cantidad de iglesias que han dicho: somos sana doctrina, y estos son los falsos, estos son los falsos, estos son los falsos, pero han descuidado la otra edificación que hay que tener y que hay que ejercer dentro de la iglesia. ¿Qué podrá ganar un hombre o una mujer que sepa distinguir a un falso apóstol o un falso profeta, pero que no haya sacado la amargura de su corazón? Tiene un tiquete directo al infierno. ¿Qué podrá hacer o ganar una persona que sepa distinguir a un hereje, a un apóstata, pero que no esté lidiando seriamente con los pecados que están atando sutilmente su alma? Tiene un tiquete directo al infierno. No importa cuánto sepamos de la escritura, no importa cuántas predicaciones tengamos en la cabeza, no importa cuánta Biblia sepamos, el diablo la sabe toda. No importa cuántas cosas o pasajes bíblicos de memoria sepamos, si no estamos lidiando con el pecado que quiere atar nuestro corazón, estamos perdiendo el tiempo. Amén. Estamos perdiendo el tiempo. Necesitamos trabajar seriamente en contra del pecado. El problema de la humanidad sigue siendo el mismo. Es el pecado, no hay otro problema. Es curioso que hay una definición de la palabra fracaso. Y quiere decir cuando se malogra una pretensión o proyecto y el resultado adverso es un negocio. O en concreto se considera que dicho término también emana del vocablo italiano fracasare, que puede traducirse como estrellarse o romperse. Estrellarse o romperse. Y hemos estado hablando del éxito mental, del éxito en el alma. Ahora, vamos a ser muy honestos y muy claros. Nos hemos roto o nos hemos estrellado en nuestras emociones. ¿Cierto que sí? Hemos cometido errores crasos en nuestras emociones y sentimientos. Estamos hablando del alma. Recuerde que hace 8 días que empecé a hablar acerca del éxito mental, ya hablamos acerca del éxito espiritual, y con el éxito espiritual vimos la madurez espiritual y lo que se requiere para la madurez espiritual. Quien quiera escuchar esta predicación ya está en el canal de YouTube. Y vimos que el alma es el asiento de las emociones. Y vimos que el rey David estuvo lidiando con su alma, porque el rey David en el Salmo capítulo 103 versículo 1 dijo: bendice alma mía a Jehová. Le está dando una orden a su alma. Hay algo que es claro, hermano: a nosotros nos corresponde lidiar con nuestra mente, o sea, con nuestra alma. Si el alma es el asiento de nuestras emociones,
quiere decir que nuestra alma constantemente quiere transmitir o está transmitiendo emociones equivocadas a la carne o contrarias al espíritu. ¿Ha detectado usted o puede detectar lo que su alma incorrectamente le está pidiendo? ¿Puede detectar usted lo que su alma incorrectamente está gritando que usted le entregue y que usted le dé? El alma grita, el alma gime, el alma reclama aquello viejo que no se le ha vuelto a dar. Sobre todo se tiene que ver con pecado. Muchos días vimos que una mente sujeta rebelde es no simplemente por la carnalidad o por la espiritualidad, sino que es por no tener el equilibrio en sus emociones. Y simplemente vamos a ser sinceros con una pregunta, sin ser muy específico. Pero ¿cuántos le han dado de comer mucho a su alma? Y no propiamente espiritualmente hablando. ¿Cuántos le han dado de comer mucho a su alma? Está hablando de pecado. ¿Cuántos le han dado pecado a su alma? El apóstol Juan dijo: el que diga que no tiene pecado, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. ¿Cuántos son pecadores aquí? Amén. Nadie puede decir que no tiene pecado. Es más, nadie puede decir que no está luchando contra el pecado. Nuestra lucha es en el alma. Ahora, si el alma está en obediencia a la ley de Dios y si la estamos sujetando, porque tenemos que sujetarla, o sea, no hay tal cosa como que yo le diga a Dios: sujeta mi alma, Señor. No hay tal cosa como que yo le diga a Dios: no me dejes descarriar. No, Dios dice: no te descarríes tú. Es que la que se sale del redil es la oveja. El pastor nunca la echa. El pastor nunca echa la oveja. Fue la oveja, la de las 100, que se descarrió y se salió del corral, se fue. El pastor lo que se hace es ir por ella. Pero cuando la encuentra, hace dos cosas que son determinantes para la oveja. La toma en sus brazos, le parte la pata y después de partir la pata, la venda, la echa en sus hombros y la regresa al corral. Y eso hace parte literalmente del amor y de la misericordia que Dios hace con nosotros. Porque creo que una de las características de alguien que está luchando en su alma para querer agradar a Dios es que después de que falla, siente un profundo dolor en su corazón. Amén. Siente una profunda angustia por haber hecho lo incorrecto delante de Dios. Entonces, si el alma está en obediencia a la ley de Dios, ella accionará en dos expresiones. En dos expresiones. Número uno, bendecirá. David dijo: bendice alma mía Jehová. Y número dos, se someterá. Tendrá sometimiento. El alma es algo para sujetar, hermano. El alma no es algo a lo que nosotros debemos darle rienda suelta, porque si le damos rienda suelta, terminaremos en la esclavitud del pecado. El alma es algo para someter. Son los sentimientos, son las emociones, lo que tengo que someter a la voluntad de Dios. Hay una cantidad y un sinnúmero de cosas que usted puede decir: pastor, hay cosas, o esto y esto y esto, aquello, a mí no me parece pecado. Ahora, yo voy a decirte algo:
No se trata si a ti te parece pecado o si a mí me parece pecado. Se trata es, ¿por qué no antes de hacerlo te preguntas una cosa simple y sencilla? ¿Lo haría Jesús? ¿Ya? ¿Lo haría Jesús? Es sencillo. Regular nuestra alma es más fácil de lo que parece. Solo que en ocasiones y circunstancias nosotros permitimos que los deseos que batallan contra el alma le ganen al deseo del espíritu. Y no es porque sea algo que se nos sale de las manos, es porque sencillamente es algo que todavía nos gusta hacer y nos gusta practicar. No es porque sea algo que, no, es que yo no soy capaz de controlar esto. No, eso no es lo que sucede. Lo que sucede es que en tu alma todavía hay un gusto. En tu alma todavía te sabe. En tu alma todavía hay un placer. Y la única manera de matar ese placer es en la oración. Y tenemos una cantidad de gente que se dice ser cristiana que no ora. No ora. Y por eso su alma está tan viva, porque no están orando. Hay un dicho popular que es cierto: el que no ora, el diablo se lo devora. Así es. Hermano, las luchas espirituales no pueden enfrentarse cantando. No se enfrentan cantando. No somos el pueblo de Israel para librar batallas cantando, como lo hizo Josué, o como lo hicieron alrededor de los muros de Jericó. El trato con la iglesia es diferente. Y el trato con la iglesia está plasmado a través de la doctrina paulina. El apóstol Pablo es el gran aportante del 25% de doctrina, fue el apóstol Pablo. Y en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino más bien renovaos y transformaos en el espíritu de vuestra mente. Dice renovaos. No dice pídale a Dios que le renueve, pídale a Dios que le transforme. Dice renovaos. Es una decisión que yo debo tomar. Y la única manera de someter nuestra alma y de someter nuestra mente es a través de la oración. Hermano, no hay otra manera. Literalmente no hay otra manera. Cuando el Señor Jesucristo sintió presión, Él no cantó, Él oró. La misma palabra dice que Elías fue un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero oró fervientemente. ¿Sabe por qué perdemos las batallas espirituales muchas veces? Porque hemos recibido en nuestro chip cristiano información incorrecta. Que cuando te sientas en presión, pongas musiquita cristiana. Que cuando te sientas a punto de caer, pongas musiquita cristiana. Yo no veo eso en la Biblia por ningún lado. Yo veo a un Jesús que tuvo que ir 40 días y 40 noches al desierto a someter su propia alma. Y mi pregunta es, si Jesús tuvo que orar tanto y tuvo que tener una vida de oración de ese calibre siendo Dios, ¿dónde quedaremos nosotros? ¿Dónde quedaremos nosotros? Jesús, siendo Dios, tuvo que orar incansablemente. Y Él fue claro y fue explícito cuando le dijo a los discípulos antes de subir al monte a orar, le dijo: quédense aquí, velen y oren para que no entren. Eventualmente, cuando caemos en alguna tentación, es sencillo, es porque hemos dejado de orar. No hay otra respuesta. No la hay.
Entonces, ¿cuál es la solución? Si en estos momentos tú estás entrando en alguna presión, si en estos momentos tú estás entrando en alguna prueba, si estás entrando en algún desierto, o si estás sintiendo al diablo respirándote encima con tentación, la única salida es la oración. La oración, la oración, la oración, la oración, la oración. No hay otra manera. No hay otra manera. No hay otra manera de vencer a Satanás sino orando. Pero como los modelos cristianos modernos nos han enseñado tantas cosas y nos han enseñado a obviar la realidad de lo que hay que hacer. Por eso, a veces somos muy buenos para escuchar hasta 2 horas de alabanza, pero muy malos para orar 10 minutos seguidos. Muy malos. Y el derrotero o la vergüenza que el Señor Jesús le hace sentir a los discípulos cuando baja es que no han podido orar ni siquiera 1 hora. Quiere decir que para el Señor Jesús orar 1 hora es lo mínimo. Pero no lo estoy diciendo yo, está ahí en la Biblia. Orar 1 hora es lo mínimo. Hermano, ¿quiere que le diga una cosa? A veces soportamos las presiones de este mundo, ni siquiera sabemos cómo las soportamos. Amén. Y eso que a veces ni las soportamos. Y presiones de este mundo no solamente es lo sexual. Presiones de este mundo es salir de casilla, una ira, una rabia, odio, rencor, amargura, grosería, altanería, gritería, y de esa manera tan sutilmente los cristianos estamos perdiendo la verdadera batalla espiritual. Porque a la fecha tenemos cristianos que pueden levantar la voz y decir: yo no adultero, pero eres un rencoroso. Yo no fornico, pero eres un envidioso. Yo no mato ya, yo no robo, yo ya no soy sicario, yo soy un ex sicario. Tú eres un ex sicario, pero eres en el momento un amargado en potencia. Y tenemos un gran problema con eso. No hay otra explicación para nosotros dar por sentado que estamos perdiendo batallas espirituales por dejar de orar. Por dejar de orar. Jesús le dijo a los discípulos que oraran. ¿Y cuando bajó les dijo? Ni 1 hora. ¿Y cuántas veces subió él? ¿Cuántas veces subió? Aquí es cuando ustedes, aquí es cuando yo los pido a ustedes, pero que den es cuando limpio. ¿Cuántas veces subió Jesús? ¿Cuántas? 3. O sea que hubo 3 horas. Y a ellos les dejó lo mínimo, 1. Y no fueron capaz con 1. Se echaron a dormir con el diablo respirándole en la oreja. Se echaron a dormir. Y Jesús da por sentado el precedente que lo mínimo es 1 hora. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que en el tiempo del Señor Jesús, en el tiempo de los apóstoles, no había ni CDs, ni computador, ni USB, ni MP4, ni nada de eso para amenizar la hora de la oración.
era a garganta pelada. Y ore, 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 ore. Y ore. Cuando empezamos a perder batallas espirituales, la deducción tiene que ser: hemos dejado de orar. Y es muy fácil detectar cuando alguien no ora, porque cuando viene a la iglesia no es capaz ni siquiera de durar los 5 minutos que se ora. Y muchas veces la gente dice: pero yo, ¿por qué Señor, pero ¿por qué me dejaste caer en este pecado? Tú te tiraste de cabezas desde que dejaste de orar. Fuiste tú el que se tiró de cabezas al pecado. Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, dice Santiago, sino que cada uno, cada quien es seducido y atraído de su propia concupiscencia. Dejar la oración de un lado es empezar a perder el éxito en el alma. Es empezar a perder las batallas en el alma. Y es más, dejar la oración de un lado es un acto grandísimo de soberbia. Porque yo le estoy diciendo a Dios: puedo vivir sin ti. Puedo vencer sin ti. Puedo entender y tener sabiduría sin ti. Es un gran acto de soberbia. No orar es un gran acto de soberbia. Porque lo que estoy diciendo abiertamente es eso. No necesito hablar contigo. Me las sé todas. Y sutilmente empezamos a perder batalla tras batalla, batalla tras batalla. Y nunca empezamos a perder grandes batallas, empezamos a perder pequeñas batallas. Pequeñas. Las grandes vienen después, pero todo comienza por lo pequeño. Así que yo quiero invitarte a que tú desde ya analices qué pequeñas batallas estás perdiendo. Porque eso está anunciando y está tocando trompeta a que se aproxima una pérdida grande de batalla. Qué silencio. Amén. Qué caras tan lindas. ¿Cómo me gusta tenerlos? A mí me gusta más así. A mí no me gusta ser un predicador de los que roba aplausos. Me gustan son esas caras. Las cosas que me gustan a mí. Me gusta que aplaudan y que la gente se emocione. Yo no soy un predicador para emocionar. Si bendecimos, si sometemos, entonces tendremos un éxito según Filipenses 4:8. Vamos a Filipenses 4:8, por favor. Muy conocido, pero poco practicado. Es un reto grandísimo. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En serio, sea humilde delante de Dios con Él. Conmigo no lo tiene que ser. Yo simplemente lanzo las preguntas. En lo último que hemos estado pensando en estos últimos meses, o en estos últimos años, o en estos últimos días, se encuentra lo puro, lo amable, lo honesto, lo de buen nombre. ¿Hay virtud en eso?
contéstate tú mismo. Si no hay virtud, si no está lo amable, si no está lo puro, si no está lo honesto, entonces estamos perdiendo el éxito en el alma, o sea, en la mente. La palabra de Dios está para nosotros sopesar nuestras acciones. Yo no puedo sopesar mis acciones ni con Teleantioquia, ni con RCN, ni con lo que la moral de la sociedad dice. Yo no puedo basar mi estándar de pureza o mi estándar de integridad con los estándares de una sociedad tan corrompida y tan alejada de Dios como en la que vivimos. Yo no puedo hacer eso, porque terminaré hundiéndome y ahogándome en el lodo de este mundo. Mi estándar tiene que ser siempre la palabra de Dios. Párese quien se pare en contra de la palabra de Dios. Un hijo de Dios sabe y entiende que se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. No importa lo que digan los sociólogos, no importa lo que digan los filósofos, no importa lo que digan los grandes pensadores. Esos grandes pensadores se van a asombrar, si no se arrepienten, se van a asombrar cuando se encuentren en un lugar de tormento, ardiendo sobre ellos. No importa lo que ellos digan, importa lo que Dios dejó en su palabra. Eso es lo que importa. Y teniendo ese precedente, hay mucha gente que anda perdiendo sus batallas mentales porque andan escuchando todo lo que la gente opina. A la fecha tenemos gente, no solo mundana, tenemos gente cristiana, yo creo que son cristianos, pero creo que son cristianos mal formados o deformados. Tenemos gente cristiana que cuando ve un documental en Discovery Channel que le dice Jesús tuvo hijos y mujeres, ay, lo vi. A ver, yo veo. Suelo buena eso. No, es que Dios sí sabía. Algo raro tiene que haber por ahí en la historia. Bueno, hay cristianos que están dejando contaminar su mente. Que creen que cuando el documental sale en contra de la asistencia de Dios o en contra de la vida íntegra de Jesús, ellos se lo comen, ellos lo creen, o lo que es peor, quedan con la duda de la cuestión. Hay tantas maneras de perder el éxito en el alma, tantas maneras. Y si no, pregúntele a Eva. Eva perdió su éxito en el alma, en la mente, cuando decidió escuchar lo que la serpiente tenía para decir. Y que hay mucha gente en las iglesias que escucha serpientes. Escucha serpientes en la radio, escucha serpientes en la televisión, escucha serpientes en la familia, escucha serpientes en los vecinos, escucha serpientes por todo lado. Y no saben cerrar su oído ante la serpiente. Ellos creen que pueden hablar con la serpiente. Y no hay locura más grande que pararse a hablar con una serpiente. En el punto clave. En eso termino. Hay que salir corriendo después del hermano. Además, ya voy a terminar. Si sometemos el alma, tendremos una boca sujeta, oídos sujetos, manos sujetas y unos pies sujetos ante la voluntad de Dios. ¿Está nuestra alma sujeta? ¿O está diciendo, pastor, yo estoy luchando? Estoy en la lucha. Ok, está bien. Y estamos en la lucha todos. Pero no habrá victoria si no hay oración. No habrá victoria si no hay oración. Si Jesús tuvo que orar tanto,
¿quién te crees tú y quién me creo yo para creer que con orar 10 minutos en el día puedo vencer? Como todo lo han hecho descansar en una gracia tan barata, y como tenemos el hipercalvinismo, y el hipercalvinismo dice todo está hecho, Jesús ya hizo todo, nosotros no tenemos que hacer nada, hay un extralímite de la gracia, tan parecido a los de salvo siempre salvo, haga lo que quiera, peque, total de que peca su cuerpo, no su alma. Eso es una locura. Entonces la gente ha desordenado su alma, ha desordenado su mente y sutilmente están perdiendo sus batallas. Sutilmente. Si Jesús tuvo que orar tanto, si Elías tuvo que orar, oiga, y lo tremendo es que dice fervientemente. ¿Sabe usted qué es fervientemente? Es literalmente una lucha interior. O sea, la lucha interior del mismo Señor Jesucristo está plasmada en el Getsemaní. Dice que le sudó, ¿qué sudó él? Gotas de sangre, hermano. Era tanta la presión. Era tanta la presión que él sudó gotas de sangre. No sudemos gotas de sangre nosotros, porque la presión no se parece a la de él. Él tenía toda una presión demoníaca encima. Nosotros a veces no podemos ni con la presión de nuestra propia carne, porque voy a comunicarle algo. Los demonios solo ofertan, pero los demonios no pueden obligar a nadie a pecar y a hacer lo incorrecto. Así que tenemos que dejar de echarle la culpa a los demonios y al diablo. Los demonios solamente traen el caramelo y dicen, ¿quieres? Y usted empieza con la lucha. Y ahí estamos nosotros luchando, lo hago. ¿Quieres? Está rico. Recién sacado del horno. Pruébalo. Lo hago. En últimas, el que decide hacerlo soy yo. Un demonio no puede decidir por mí. El diablo no puede decidir por mí. Soy yo el que decido hacerlo. O sea que soy yo el que tiene que decidir no hacerlo. Entonces no hay tal cosa como que yo le diga a Dios, quítame esto, Señor. Como se lo decía el otro día. No hay tal cosa. Soy yo el que lo tiene que dar. Soy yo el que lo tiene que entregar. No, hay gente que dice, no, es que yo llevo tantos años diciéndole a Dios que me quite el trago, pastor, llevo tanto. ¿Y te vas a quedar otros 20 años? Dios no te lo va a quitar, tú lo tienes que entregar. Tú lo tienes que entregar. Él no te lo va a quitar, tú lo tienes que entregar. Y cuando tú lo entregas, eres libre. Eres libre. Éxito mental. Hermano, necesitamos tener éxito mental. Éxito. Hay tantas cosas que se me quedan por hablar, pero el dolor ya lo voy a hacer. Hay tanto que hablar del alma, hay tanto que hablar de la mente, hay tantos versículos que nos arrojan tanta luz de cómo tenemos que pelear en nuestra alma. Pero la mayor alma es la misma, la oración. La oración. Créanme, no hay otra manera de batallar, no hay otra manera de vencer. La oración es la única arma. Es el arma más poderosa que Dios le dejó a sus hijos. La oración. No es cantar es muy fácil. A veces se nos puede ir una hora y media o cantando aquí o poniendo el equipo en la casa o el computador. Cuando usted ve los planos se le fueron 2 horas. Vaya a ver si esas 2 horas se le van orando. Literalmente la oración es un arma tan grande y tan poderosa que cuando usted empieza a orar, a usted le da sueño. Usted empieza a pensar en todo.
Viene un ataque para desconcentrar a ustedes el propósito de la oración. Vienen ataques. Y el diablo es tan sutil y tan especialista en esto que lo que hace es mandar sus demonios y decirle: vaya, recuérdenle que a mí me gustaba mucho adulterar o fornicar. Y recuérdenle lo rico que pasaba, para que lo desconcentre. Recuérdenle lo rico que él sentía cuando se emborrachaba o cuando fumaba. Vayan, mis pequeñitos, recuérdenle, desconcéntrenlo de la oración, porque si él sigue orando, nos va a vencer. Si él o ella sigue orando, no vamos a poder. Entonces desconcentrémonos. Y viene la lucha interior, que usted empieza a orar, y a los 5 minutos, ¿por qué más le digo al Señor? Señor, es que yo no tengo nada más para decirte. ¿Qué más orará yo? Yo te voy a cantar un ratito. Con mucho respeto. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Claro que sí. Pero si no cantamos, Dios no se va. Dios tiene millones de ángeles que le han cantado por toda la eternidad de siempre. Millones de ángeles. Cuando sentimos presión en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en el barrio, con el novio, con la novia, esposo, la esposa, lo que sea, dentro de esta sociedad, tenemos que correr a orar. Porque cuando la presión está latente, solo está anunciando algo: caída. Fracaso. Es lo que eso está anunciando. Hermano, y termino diciéndole, en el transcurso de toda esta semana, y es más, a partir de este momento, y desde que usted llega a cada iglesia, usted llega a entrar en una lucha mental. La carne es tan astuta, y la carne, el viejo predicador y Ávila decía que esta carne es más mala que el diablo. Que esta carne es más mala que el diablo. Y yo creo que sí. Es una verdad contundente. Desde que usted llega a este lugar, o desde que usted vaya a entrar en su oración, en su casa, automáticamente una guerra espiritual comienza. Y es una guerra espiritual que se libra permaneciendo, yendo más allá de nuestras fuerzas. O sea, a los 5 minutos usted siente que se quiere parar, oblíguese, diga: no, todavía no voy a parar, no voy a seguir orando, voy a llegar a los 10. Cuando llegue a los 10, diga: voy a llegar a los 15. Y así. Y usted va viendo cómo va teniendo una victoria sobre la mente. Amén. Una victoria sobre la mente. Amén. Cosa que cuando llegue la tentación, nosotros podemos decir no sin el mayor esfuerzo. Porque ese es un gran problema en este tiempo. Que nuestros no están saliendo muy esforzados, precisamente por no orar. Como se lo dije ahorita, nos sostenemos a veces, ni sabemos por qué nos sostenemos. Porque lo que nos da el sostén es la oración. Es más, muchos están a esto de la caída. Y hoy Dios les está hablando y les está llamando a que oren. Si no lo hacen, mañana se van a lamentar. Si no lo hacen, mañana se van a lamentar.